El Papa Francisco versus Trump. El Papa Francisco muestra desprecio por las políticas de inmigración de Donald Trump y las llama una desgracia. El Papa Francisco lanzó un ferviente ataque contra la agenda de deportación masiva de Donald Trump. Y aunque uno esperaría palabras de compasión, o incluso la oferta de oraciones por el 47º presidente de los Estados Unidos, parece que el Papa no tuvo más que críticas por Trump. Las palabras del Papa Francisco parecían diseñadas para provocar titulares en lugar de encontrar el terreno común sobre el que tan a menudo predica. Lo que es aún más notable, o incluso hipócrita, es que mientras el Papa ataca las opiniones de Trump sobre la crisis de inmigración, vive cómodamente detrás de los impenetrables muros del Vaticano, que hacen que los muros fronterizos de Estados Unidos palidezcan en comparación. Es demasiado fácil predicar a otros, pero ¿qué pasa con las políticas del Vaticano sobre inmigración? ¿A cuántos refugiados se les permite dormir en los jardines del Vaticano? ¿Cuántos inmigrantes pueden solicitar la residencia en la Ciudad del Vaticano? The Associated Press publicó lo siguiente, el 20 de enero, en relación al ataque del Papa a la solución de Donald Trump a la crisis de inmigración de Estados Unidos. El Papa Francisco dijo que los planes de Donald Trump para imponer las deportaciones masivas de inmigrantes serían una desgracia, ya que sopesó las promesas del próximo presidente de los Estados Unidos, casi una década después de llamarlo no cristiano, por querer construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Francisco hizo los comentarios durante una aparición en un talk show nocturno, y luego siguió el lunes con un telegrama oficial de felicitaciones a Trump en el día de su inauguración. Francisco dijo que rezó para que Estados Unidos estuviera a la altura de sus ideales de ser una tierra de oportunidades y bienvenida para todos. Estas son dos últimas grandes superpotencias de la profecía, los Estados Unidos y el Vaticano. Atentos, en el futuro habrá una agenda profética global. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. A continuación, la cronología de la sanidad de la herida mortal dada al papado. Cronología de la sanidad de la herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. Y tiene en conexión cada una de las escenas en pantalla. La mayoría de los primeros peregrinos de los Estados Unidos eran protestantes que huían de la persecución religiosa en Europa. Te recordarás la historia. Como protestantes desconfiaban de la participación católica en el Nuevo Mundo, el continente americano, especialmente en la esfera política. Pero a lo largo de los años, vea cómo esa enorme brecha se ha ido sanando gradualmente. Tomemos nota. En 1929 se vio la señal que la herida mortal a la cabeza había sido sanada. Según los términos del Tratado de Letrán, la Ciudad del Vaticano, apenas con 0.44 kilómetros cuadrados de Roma, se establece como un estado independiente, gobernado por el Papa, quien tiene poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos hablando entonces del origen del Vaticano. Los siguientes eventos confirmaron que la herida efectivamente ya está sanada, tal como lo indicaba la profecía. Apocalipsis capítulo 13, el verso 3, declara: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ese es el texto en conexión a la profecía. En 1961, John F. Kennedy es inaugurado como el primer presidente católico de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí lo tenemos.
En 1982, el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II forman una alianza clandestina contra el comunismo. Un dato más, en 1983 el Congreso aprueba una legislación que pone fin a la prohibición de financiar a un embajador estadounidense ante la Santa Sede con dólares de los contribuyentes. Varios meses después, los Estados Unidos inician relaciones diplomáticas formales con el Vaticano. Y aquí tenemos la de Estados Unidos, la bandera, y la del Vaticano. En 2005, 3 presidentes de los Estados Unidos, George W. Bush y George H.W. Bush y Bill Clinton, se arrodillan ante los restos del Papa Juan Pablo II, mientras yace expuesto en el Vaticano. Aquí los tenemos. En 2010, con la jubilación del juez John Paul Stevens, no hay protestantes en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Por primera vez en la historia, y al momento de la grabación y darte esta noticia, la mayoría de los jueces son católicos. Aquí podemos ver una imagen de lo que estamos hablando. En 2015, el Papa Francisco pronuncia el primer discurso por un papa en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí lo tenemos. Tómese en cuenta que ahí es donde se promulgan las leyes. Análisis final, número 1. El cuerno pequeño de Daniel 7:8 y la cabeza herida de Apocalipsis 13, verso 3 representan al papado. Escrito está, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. ¿En qué libro? En El conflicto de los siglos, página 636. Todo lo que te hemos dado es historia. Eso ya está en el pasado. Y número 2, la herida al papado la dio Martín Lutero. Esto lo debemos de tener claro. Escrito está en el espíritu de profecía. El poder sereno y digno de Lutero humilló a sus enemigos e infligió un terrible golpe al papado. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 332. Y número 3, la señal de la herida sanada fue en 1929, cuando surge el Vaticano y se le da nuevamente el poder civil al papado. Puesto que Martín Lutero, el más destacado de los reformadores, fue el que le dio el golpe mortal al papado sin violencia, sin tumultos, pero sí con la palabra de Dios en la mano. A continuación, las 3 profecías sobre Martín Lutero versus el papado, en labios del pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Las 3 profecías sobre Martín Lutero. Vamos a entrar a la primera sección y es el golpe mortal lo dio Martín Lutero. Vamos a dirigirnos a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3. Entonces aquí tenemos la herida mortal que se le da a una de las 7 cabezas. Es impresionante que esta primera profecía en nuestro análisis directamente no aparece el nombre Martín Lutero. Sin embargo, vamos a hacer un análisis y vamos a redescubrir que este golpe mortal lo dio el gran reformador del siglo XVI, en la Edad Media. Atentos
Entonces, en este desarrollo, voy a mostrarte cómo la profecía nos señala que se dio el golpe. Si el golpe hubiese sido del exterior al interior, se hubiese dado vía un cuerno o cuernos hiriendo a la cabeza. Sin embargo, no hay nada de eso en la descripción. Pero entonces implica que el golpe no vino del exterior para el interior de la cabeza, sino que fue del interior para el exterior. De las 7 cabezas que tiene la bestia que te voy a presentar gráficamente en esta ocasión, solamente una cabeza fue herida de muerte. Aquí te hago un acercamiento profético. Tenemos las 7 cabezas y solo una herida de muerte. Como te explicaba, la herida se produjo del interior para el exterior. De estas 7 cabezas, según el conflicto de los siglos, nos menciona que esta herida lo recibió el papado, el representante de la Iglesia Católica Romana. Tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, esta cabeza representa a la Iglesia Apostólica Romana. Si una cabeza representa un ente o un cuerpo religioso, significa que las otras 6 cabezas también representan a cuerpos religiosos. Y esto es sencillo comprobarlo. En Apocalipsis, el capítulo 2, inclusive el capítulo 3, nos menciona a las 7 iglesias. Desde Éfeso, el número 1, hasta Laodicea, la 7ª y última. ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Cuántas cabezas en la bestia mixta? 7. Porque las 7 cabezas representan 7 iglesias. ¡Wow! Así de sencillo. Escribe en los comentarios: una cabeza en profecía representa una iglesia. Una cabeza representa una iglesia. Te leo en la caja de comentarios. Hasta aquí hemos demostrado que una cabeza representa una iglesia. La herida no fue del exterior para el interior, sino del interior para el exterior. El golpe fue desde dentro de la iglesia, desde dentro de la cabeza. ¿Quién estaba dentro de la cabeza dando los golpes y el golpe mortal? ¿Quién lo dio? Martín Lutero. Y te lo voy a comprobar. Fue Martín Lutero que estuvo dando golpe tras golpe. Ahí tenemos en pantalla Martín Lutero clavando las 95 tesis contra el papado, contra la Iglesia Católica Romana. Esto es una ilustración sumamente importante porque se trata de golpes a la Iglesia Católica vía el papado. Ahí tenemos un símbolo, un martillo, una mano de Martín Lutero y las 95 tesis. Porque fue Martín Lutero el que dio el golpe mortal desde el interior de la Iglesia Católica Romana. ¡Qué impresionante! Pero ¿cómo más siguió dando los golpes Martín Lutero? A través de la predicación desde el púlpito, como ves aquí en pantalla. Al pueblo escuchando la palabra en contra del papado, en contra del que ocupó erradamente el lugar de Dios aquí en la tierra. Martín Lutero, predicando desde el púlpito, siguió dando el golpe desde dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero no solo eso, sino que la herramienta para herir fue la palabra de Dios, la Biblia. Mira detalladamente, ahí tenemos a Martín Lutero predicando con valentía, es cierto, pero mira que tiene Biblia, la Santa Biblia. Es así como Martín Lutero le dio el golpe mortal al papado. Con un escrito está. Y por ello nos señala el espíritu de profecía en el libro original que tiene agencia misionera AMI, el conflicto de los siglos.
nos menciona sobre la osadía como predicador Martín Lutero contra el papado. El conflicto de los siglos, en la página 201. Estoy listo, dijo Martín Lutero, para predicar, alegar y escribir, pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Recordad todo lo que ya he hecho. Me encaré con el Papa. ¡Wow! Combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia, sin tumultos. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice. Y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Poderoso. Fue entonces, según el conflicto de los siglos, página 201, lo que he leído en el original, que Martín Lutero predicó con su herramienta para herir la Biblia. Y con eso le dio la herida, el golpe mortal a la cabeza, al papado, a la Iglesia Católica Romana. Pero no solo con eso, sino que él tradujo la Biblia al idioma del pueblo común, del vulgo, al alemán. Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y tenemos una ilustración sobre la traducción de Martín Lutero. Por lo tanto, el crédito se lo damos a la espada de dos filos, a la Biblia, a la palabra de Dios, inspirada hasta cada tilde y jota. El crédito se lo lleva la Santa Biblia. Martín Lutero se lo dio el crédito a la Biblia. Dijo que afectó tanto al papado como ningún emperador o príncipe lo había hecho. Y es así. Por eso él predicó palabra, predicó Biblia, pero también tradujo la Biblia y siguió dando el golpe al papado, a la cabeza. Y ahí tenemos a Martín Lutero traduciendo la Biblia para el pueblo común. Y es así como él continuó dando golpe tras golpe al papado hasta que finalmente él dio el golpe mortal. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 pronosticó ese golpe desde adentro para afuera. Pastor Enoc Martín, ¿tenemos alguna cita que corrobore Apocalipsis 13, verso 3, el golpe mortal a la cabeza que lo dio Martín Lutero? Sí, lo tenemos. Conecta Apocalipsis 13, verso 3, el golpe mortal a la cabeza, con esta cita poderosa que te voy a obsequiar. Testimonios para la Iglesia. El tomo 1 en la página 332. Declara así la inspiración. El poder sereno y digno de Lutero humilló a sus enemigos e infligió un terrible golpe al papado. Nuevamente, Lutero humilló a sus enemigos e infligió un terrible golpe al papado. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 332. Por lo tanto, no queda duda alguna que fue Martín Lutero desde adentro de la Iglesia Católica donde dio el golpe mortal y su herramienta, la espada de dos filos, la palabra de Dios. Escribe en los comentarios: Martín Lutero dio el golpe mortal al papado. Martín Lutero dio el golpe mortal
al papado. Te leo en los comentarios. Tómate unos segundos porque esto es vital. Hasta aquí he concluido la primera profecía que habló de Martín Lutero. Vamos a pasar a la segunda profecía. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 11, el versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. Daniel 11, verso 33, de lectura. Ahora leemos Daniel 11, verso 34. En su caer recibirán una pequeña ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Daniel 11, verso 34. Aquí estos dos versículos nos ilustran lo que se vivió en la Edad Media, donde se martirizó con espada, con hoguera, es decir, fuego, a los cristianos. Pero en medio de esa destrucción masiva, en medio de esa tribulación, dice que Dios les iba a enviar una pequeña ayuda. Esa pequeña ayuda fue Martín Lutero con la Reforma. Escribe en los comentarios. La pequeña ayuda fue Martín Lutero con la Reforma. Nuevamente, la pequeña ayuda fue Martín Lutero con la Reforma. Te leo en los comentarios. Esta es la segunda profecía en nuestro análisis que habla de Martín Lutero. Describamos gráficamente lo que en la Edad Media la Iglesia Católica Romana realizó vía el fuego, es decir, la hoguera. A los cristianos se les quemaba vivos y algunos que morían antes de ser quemados los desenterraban y quemaban sus huesos en la hoguera. Y la profecía lo decía, lo señalaba. Pero en medio de eso, Dios iba a enviar una pequeña ayuda. Muchos reformadores fueron martirizados. Pero ¿sabías? Y estoy seguro que sí, que Martín Lutero no lo mataron. No fue muerto ni por espada, no fue muerto por hoguera, y no fue muerto como miles de cristianos murieron en el famoso circo romano, donde estaban las fieras, en este caso un león en la ilustración, y ahí vemos al fondo el famoso circo romano, donde se divertían viendo cómo las fieras devoraban a los cristianos que están de rodillas allí. Pero hoy, como no hay persecución, todos están orando de pie, como le encanta a su padre el diablo, orar de pie. Así les gusta a los hijos del diablo, orar de pie, porque Cristo dijo directamente, Él señaló que a los hipócritas les gusta orar de pie. ¿Sabes dónde? En las sinagogas y en las calles. Ay, pastor Enoc Martín, yo no sabía que Jesús dijo hipócritas a los que oraban de pie. Bueno, lee tu Biblia. Mateo capítulo 6, el verso 5. Cuando ores no seáis como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas. Mateo 6, el verso 5. Claro, ahí tenemos a los mártires, ahí tenemos a los cristianos perseguidos y a punto de ser devorados por este león, y ellos están de rodillas. Hermano y hermana, hermano, arrodíllate, porque pronto acabará el sellamiento. Ruega por tu vida y la de tu familia. El sellamiento de los 144,000, porque viene un tiempo de persecución, pero solo
Los que van a ser sellados serán protegidos por los santos ángeles, y ningún león y ninguna hoguera los va a tocar. Nunca más a los siervos de Dios serán dañados ni por fuego, ni por espada, ni por bestias. Nunca más, pero tienes que obtener el sello de Apocalipsis 7:2, que tiene el ángel que sube del este, que tiene el ángel de Ezequiel 9, el verso 4, que gime y clama el siervo de Dios. El que lo hace así, ese siervo, esa sierva, va a ser sellado por el ángel. Lee Ezequiel 9, el verso 4. Ahí está la fórmula para escapar a lo que viene en un futuro cercano. La historia se va a repetir en asunto de persecución, pero no con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los 144,000, van a ser sellados, protegidos, y nadie los va a tocar. Ni hoguera, ni espada, ni bestia alguna, ni humano alguno, ni Satanás mismo los va a poder tocar. Así que, hermano y hermana, esto es espectacular, impresionante, fenomenal, maravilloso, milagroso, lo que está a punto de ocurrir con la iglesia adventista, especialmente con los que van a sobrevivir al juicio de los vivos, a Ezequiel 9. Los 144,000 van a experimentar que la muerte va a huir de ellos, va a salir corriendo la muerte, porque ellos estarán sellados. Pero hoy no quieren pagar el precio muchos, hoy no quieren invertir en la causa del Señor. Ok, sos libre, eres libre, hermano y hermana, pero hay de ti que teniendo recursos no lo inviertes en la causa del Señor, en obra misionera, en lugares donde predicamos verdad presente, pura, real, sin tapujos, sin miedo. Hay de ti, te arrepentirás por no haber actuado e invertido ahora, porque pronto será demasiado tarde. Entonces, aquí tenemos la prueba que en medio de la Edad Media, en medio de la persecución, en medio del martirio, Dios envió una pequeña ayuda, como lo pronosticaba la profecía de Daniel, el capítulo 11, el verso 34. Esa pequeña ayuda fue Martín Lutero con la Reforma, porque frenó el martirio. Siguieron descendiendo algunos cristianos, sí, pero masivamente ya no. Desde que apareció Martín Lutero, vino a frenar. Dios envió esa pequeña ayuda, sí, al siervo de Dios, Martín Lutero. Y hoy por hoy quiero que sepas que la inspiración nos dice sobre la obra de Martín Lutero como reformador y como futuros siervos del Señor en nuestro tiempo. Atento que voy a leer esta referencia en El conflicto de los siglos, en la página 84, en el original, en el que tiene la agencia misionera AMI. El conflicto de los siglos, página 84. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos, mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1, el verso 9. Sufrir todo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Hermano y hermana, es cierto, Martín Lutero echó raíces la reforma, pero dice que se tenía que desarrollar hasta el fin del tiempo. En nuestro tiempo, hermano y hermana, la reforma no ha acabado. Por eso es que existe tu servidor, el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Por algo tengo como apellido Martín, de Martín Lutero. Tu servidor, el pastor Enoc Martín. Hermano y hermana, tienes que saber que la reforma no ha acabado. Ahora no trabajamos por la reforma en la Iglesia Católica. Ahora trabajamos por la reforma dentro de la Iglesia Adventista, sin salirnos de la iglesia,
debemos permanecer. Y si hay un hijo del diablo que te dice que te salgas de la iglesia adventista, repréndelo con ayuno y oración. Que huya ese demonio. Porque tu servidor, el pastor Enoch Martín, trabaja y enseña y te educa a que permanezcas en la iglesia adventista, pero no callado, no mudo, sino invirtiendo con tu servidor en Agencia Misionera AMI, trabajando juntos en favor de la iglesia, reprendiendo el pecado, reprendiendo toda abominación. Entonces, hermano y hermana, hemos encontrado ya la segunda profecía que habla sobre Martín Lutero. Si has comprendido, escribe en los comentarios. Martín Lutero inició la reforma, pero nosotros la terminaremos. Martín Lutero inició la reforma, pero nosotros la terminaremos. Y con tu ayuda, hermano y hermana, lo vamos a lograr. Gracias por estar escribiendo en la sección de comentarios. Vamos a la tercera y última de las profecías que señalaban la aparición de Martín Lutero con protesta. Vamos a la tercera. Génesis capítulo 21, el verso 9. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Génesis 21:9 leí, ahora leo Génesis 21:10. Por eso dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Ok? Básicamente aquí viene Sara a protestar ante Abraham contra Agar e Ismael, para que los echaran. ¿Dios lo permitió? ¿Dios lo aprobó? Sí. Génesis 21, verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Entonces, según Génesis 21, verso 12, Dios aprobó la expulsión. Dios aprobó la protesta. ¿Es así? Dios lo aprobó. ¿Y por qué será que lo aprobó? Lo aprobó porque Dios sabía que en el futuro iba a ocurrir una protesta que Dios también iba a aprobar. Esto en teología se llama la ciencia de la tipología. Escribe en los comentarios. Básicamente aquí Génesis 21 está hablando de tipología. Tipo y antitipo. Escribe en los comentarios la ciencia de la tipología con Martín Lutero. La ciencia de la tipología con Martín Lutero. Te lo explico. La protesta de Sara contra Agar e Ismael, la protesta de Sara ante Abraham para que expulsara a esa sierva y a su hijo. Esa protesta fue el tipo, fue un ejemplo de lo que iba a ocurrir en el futuro, siglos después. Y efectivamente ocurrió. Hubo una protesta que se llamó la Confesión de Augsburgo, un documento recopilado por Martín Lutero, un documento que contenía la fe de los protestantes, un documento oficial para protestar a lo grande, una protesta que lo iban a presentar los príncipes, los que tenían poder, ante otro soberano, en este caso Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, alemán. Ahí tenemos en pantalla a una serie de ilustraciones y eventos, pero me voy a centrar en lo que está al frente de tu pantalla. Y estoy refiriéndome aquí a estos personajes que son los príncipes que presentaron el documento de Augsburgo, un documento de protesta realizado y encabezado por Martín Lutero y por su compañero Melanchthon. ¿Ok, hermano y hermana? Aquí están los príncipes protestando ante Carlos V. Aquí tenemos a Carlos V
rodeado de príncipes protestando, presentando el documento firmado oficialmente por los protestantes, encabezado por Martín Lutero. Y esta protesta ocurrió en 1530. Maravilloso, maravilloso. Escribe en los comentarios, la protesta profética ocurrió en 1530. Vamos, la protesta profética ocurrió en 1530. Una vez más, porque esto es vital. La protesta profética ocurrió en 1530. Y yo te explico. Esta protesta presentada por los príncipes, obviamente secundada y recopilada por Martín Lutero ante el emperador Carlos V. Y te voy a presentar otra imagen porque esto fue importantísimo. No fue ante cualquier personaje, sino ante Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Germánico histórico. Este mismo personaje es el que tenemos también en la imagen previa. Ahí tenemos a Carlos V recibiendo el documento oficial de protesta. ¿Fue aceptada? Claro, fue aceptada porque fue presentada. Así como en el tipo, Sara protesta ante Abraham. Así los príncipes protestaron ante Carlos V. Es decir, la protesta del pasado que Dios aprobó y dijo, sí, Abraham, hazlo, lo que dice la voz de tu mujer, hazlo, porque Dios en el futuro sabía que iba a ocurrir el antitipo, es decir, otra protesta más que representó la protesta de Sara. Así que Dios aprueba las protestas. Vamos a escribir esta otra frase. Dios aprueba la protesta. Vamos, escribe en los comentarios. Dios aprueba la protesta. Una definición de protesta es la acción y efecto de protestar, proclamar o declarar un propósito, expresar impetuosamente una queja o disconformidad. Me voy a quedar que protestar es presentar impetuosamente una queja. Entonces vino Sara a protestar, vino a presentar con ganas una queja contra Agar e Ismael. Básicamente, Sara protestó. Y también Lutero protestó. Melanchthon, su compañero, protestó. Y los príncipes con poder civil protestaron en 1530. Oficialmente, eso quedó en la historia. ¡Wow! Una cita aquí más. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos. El capítulo se titula La protesta de los príncipes. Ojo, el título de este capítulo. Capítulo 11. La protesta de los príncipes. ¿Ok? En el original que tenemos está en la página 219. Declara: los príncipes reformados habían resuelto de redactar una exposición sistemática de sus opiniones, con pruebas de las Santas Escrituras, ahí tenía que entrar Lutero, y presentarla a la dieta. Y la preparación de ella fue encomendada a Lutero. Amén. Melanchthon y sus compañeros. Esta confesión fue aceptada por los protestantes como expresión genuina de su fe y se reunieron para firmar tan importante documento. Cuánto hubiese yo deseado firmar ese documento en 1530. No estaba vivo, no existía, pero hoy tu servidor, el pastor Enoch Martín, existe para seguir la continuidad
de lo que el conflicto de los siglos, en la página 219, nos habla de tan importante documento. Tu servidor, el pastor Enoch Martín, realizó una protesta. Sí, realicé una protesta. Y esa protesta lo tenemos por escrito. En el mismísimo lugar donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, desde ese mismo lugar, tu servidor presentó también no 95 tesis, sino 9 abominaciones que está realizando la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te voy a dejar la evidencia, el video que grabé para ti desde Alemania, desde donde empezó la reforma a lo grande, desde ese mismo lugar, tu servidor, tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, protestó. Y hoy, desde donde esté y estoy, sigo protestando. No ahora dentro de la Iglesia Católica Romana, sino ahora desde dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué estamos usando? Lo mismo que usó Martín Lutero, la Biblia, para protestar. ¿Y qué estamos usando? El testimonio, el espíritu de profecía. Con estas herramientas estamos dando el golpe a los que se han vendido y han vendido su fe. Pero nosotros sostenemos la verdad presente, que inminentemente va a empezar el juicio de los vivos, lo que está registrado en Ezequiel 9, la destrucción que van a realizar 5 ángeles con sus espadas y van a cortar a todo aquel que no tenga el sello. Y eso se va a cumplir en la Iglesia Adventista. Pero a la par también advertimos que el sellamiento de los siervos de Dios, de los que van a sobrevivir al juicio de los vivos en la Iglesia Adventista, serán 144,000 sellados. Y el sellamiento ya empezó. Tu pastor, tu anciano, tu predicador, tu evangelista no te ha enseñado y no te ha advertido que vivimos en el sellamiento. Y el que no sea sellado va a caer. Eso no te lo han dicho, pero aquí te lo decimos. Porque la protesta continúa. Las 9 abominaciones garrafales que se cometen en la Iglesia Adventista. Hoy te tienes que sumar, apoyar a este ministerio para protestar dentro de la iglesia, sin salirnos de la Iglesia Adventista. Tenemos que protestar y alzar la voz como voz de trompeta contra las abominaciones y rebeliones del pueblo de Dios. Isaías 58, el verso 1, nos respalda. Aquí en Wittenberg, Alemania, al fondo tenemos el lugar original, no la puerta porque la puerta fue restaurada, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis con las cuales él protestó contra el papado, al cual él llamó el apóstol de Satanás. Aquí en Wittenberg, Alemania, es donde empezó el protestantismo. Y aquí reiniciará. Desde aquí mencionaré una pequeña lista parcial de las abominaciones cometidas no por la Iglesia Católica Romana, sino por el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, titulada Las 9 abominaciones garrafales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo cual requiere una protesta y una reforma. Pero ¿por qué 9 abominaciones? Porque el 9 representa ingratitud. De los 10 leprosos solo uno vino a dar gracias. Los 9 fueron ingratos. ¿Pero por qué 9? Porque son 9 testimonios para la iglesia. El 9 se relaciona con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Pero por qué 9? Porque Ezequiel 9 describe la destrucción de los que seguirán haciendo las abominaciones y no las dejarán.
desde la parte más alta de la catedral donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, daremos la primera abominación que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está cometiendo. Y es los agresivos crímenes de robo a los laicos. Los pastores adventistas aman tanto a los pobres que los multiplican. El profeta Ezequiel en el capítulo 34 categóricamente nos dice que Dios está en contra de los pastores. No yo, es Dios. Isaías, el profeta, en el capítulo 3 del verso 12 al verso 15, Dios acusa a los ministros y a los ancianos y al liderazgo en general de la iglesia adventista de robarle al pobre. Y sus pertenencias, que son pocas, están en la casa de los líderes. Testimonios para la iglesia en el tomo 5, en la página 76, por estos tipos de crímenes de robo que el liderazgo está haciendo al pueblo. Dios dice que le quitará el rebaño y Dios mismo se hará cargo de su pueblo. La abominación número 2 consiste en que hacen aparentar a Cristo como un extorsionador en la iglesia y hacen aparentar a Cristo como un pordiosero de la peor clase ante los gentiles. ¿Y cómo logran esto? Presionando a los laicos con sermones, con seminarios, con exhortaciones para que den dinero. ¿Y cómo logran aparentar a Cristo entre los gentiles como un pordiosero de la peor clase? Presionando también a los laicos a que vayan a las calles a pedir dinero con la famosa recolección. Es antibíblico. Dios tiene un sistema para sostener su obra y es la que está escrita en la palabra, no invenciones por humanos amantes del dinero. La tercera abominación consiste en el plato, bolsa o canasto de recolección, cuyo origen lo tiene en la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, el plato, el medio que se utiliza para recolectar diezmos y ofrendas cada sábado en la iglesia, muy bien le podemos llamar el plato romano, porque no es bíblico. El único método que Dios aprueba es el método voluntario, no el método forzado. En alguna parte de las afueras del templo debía de estar un recipiente. Tal es el caso de la viuda que está registrado en Marcos capítulo 12, el verso 41 al 44, y reforzado por el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes en la página 566, aprobando un recipiente en alguna parte en las afueras del templo, no dentro del templo, ni usando el plato romano, casi forzando y presionando a los laicos a que den dinero. Ese no es el método bíblico. Por lo tanto, el plato romano usado cada sábado es una abominación. La cuarta abominación consiste en la venta de libros en sábado dentro de la iglesia. Tanto era la práctica en aquel tiempo como en nuestros días que la Conferencia General prohibió dicha venta en las iglesias y en sábado, pero no se ha obedecido. Esa orden fue publicada en la Review and Herald de noviembre 22 del año 1923. Lejos de obedecerse, se aumentó otro tipo de ventas como la de CDs, DVDs, hasta de comida dentro de la iglesia y en sábado. Y la excusa es que va para la tesorería, la excusa es que es para los jóvenes, etc. Es prohibido por la Biblia todo tipo de venta en sábado y en la iglesia. Por lo tanto, el seguir haciéndolo es una abominación. La quinta abominación consiste en que las instituciones denominacionales, llámese hospitales, universidades, escuelas, cobran demasiado caro cuando debiera ser todo lo contrario. Sin embargo, es una realidad y usted, estoy seguro que lo ha experimentado. Así que, sin comentarios, eso es una abominación. La sexta abominación consiste en que los ministros que enseñan la palabra de Dios en las facultades de teología en las universidades adventistas debieran también ser pagados con los diezmos y no con las colegiaturas de los estudiantes de teología.
Eso enseña la pluma inspirada, eso enseña la profetisa Elena G. de White. Léase en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 218 y en la página 219. Escrito está. Por lo tanto, el no hacerlo es una abominación. La abominación número 7 consiste en seguir las modas del mundo. Esta abominación específicamente la encabezan las esposas e hijas de los pastores. Y eso está escrito en Isaías capítulo 3, del verso 16 al verso 24. Las modas del mundo, llámense pantalones estrechos en las mujeres, llámese pintura, llámese aretes, llámese faldas cortas, etcétera, siguiendo las modas del mundo. Eso es una abominación. Abominación número 8. Y consiste en que no se respeta la reforma pro salud. Esta abominación específicamente la encabezan los pastores. Por ejemplo, Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 454, dice categóricamente y claramente: ni 1 gramo de carne debiera entrar en nuestros estómagos. Sin embargo, no entra 1 gramo de carne, entra 1 libra de carne, totalmente en desobediencia al mandato de reforma pro salud que llegó en el año 1863 para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y los ministros debieran ser el ejemplo para que el pueblo también lo imite. Pero al no hacerlo, esto se convierte en una abominación. Finalmente tenemos la abominación número 9, y consiste en que los agentes de Satanás impiden que la luz llegue al pueblo. Los primeros que debieran aceptar cualquier mensaje que Dios envía a su pueblo son los ministros, pero son los primeros que se oponen al mensaje de Dios, y son los que impiden que la alarma suene en la iglesia para que el pueblo se despierte. Sin embargo, hoy Dios nos está amonestando para dejar esta abominación. Escrito está en el libro inspirado Consejos sobre la obra de la escuela sabática, versión moderna, en la página 31 dice: una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. No importa el nivel de autoridad que tenga, nadie tiene el derecho a impedir que la luz llegue al pueblo. Nadie, no importando el puesto de autoridad que tenga en la iglesia. Por lo tanto, ni siquiera el presidente de conferencia general debiera oponerse a los mensajes que Dios ha enviado a la iglesia. Digo esto porque en el año de 1888, la conferencia general, como un cuerpo, rechazó el mensaje de justificación por la fe. Era un mensaje de alarma para despertar al pueblo. El mensaje de justificación por la fe, la conferencia general lo rechazó. En 1930 nuevamente Dios, en su nobleza, nos manda un mensaje más poderoso, basado en la Biblia y el espíritu de profecía, pero nuevamente la conferencia general lo ha rechazado. Los pastores lo están rechazando. Algunos ancianos lo están aceptando, pero la mayoría lo está rechazando. Laicos lo están aceptando, lo estamos aceptando. El impedir que la luz llegue al pueblo es también una abominación. Reaccionemos y provoquemos la reforma en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al fondo tenemos la estatua de Martín Lutero, el gran reformador, el padre de la reforma. Sí se puede. Con la reforma pronosticada en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 102. En visiones de la noche vi un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Dice en el seno, no dice afuera de la iglesia. Por lo tanto, la reforma es buena, pero dentro de la iglesia. Amén. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús,
100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.